Descubre los fundamentos de la filosofía, una guía para principiantes. La filosofía es una disciplina que busca comprender los fundamentos de la realidad, el conocimiento y la existencia. Se basa en el uso de la razón y el pensamiento crítico para abordar preguntas fundamentales sobre el ser, la verdad y los valores. El origen histórico de la filosofía se sitúa en la antigua Grecia, donde pensadores como Tales y Heráclito comenzaron a cuestionar las explicaciones míticas del mundo. Este periodo sentó las bases para el desarrollo posterior de la filosofía occidental. Entre los primeros filósofos, conocidos como presocráticos, se encuentran figuras como Anaximandro y Empédocles. Sus contribuciones incluyeron teorías sobre el origen del cosmos y la naturaleza de la materia, influyendo en el pensamiento filosófico posterior. Sócrates, una figura central en la filosofía griega, es conocido por su método socrático, que consiste en hacer preguntas para estimular el pensamiento crítico y la autorreflexión. Su legado perdura a través de los escritos de sus discípulos, especialmente Platón. Platón, discípulo de Sócrates, desarrolló la teoría de las ideas, que sostiene que el mundo sensible es una copia imperfecta del mundo de las ideas. En su obra La República, Platón explora conceptos de justicia y la organización ideal de la sociedad. Platón, discípulo de Sócrates, desarrolló la teoría de las ideas, donde distingue entre el mundo sensible y el mundo de las ideas, que son eternas e inmutables. En La República, expone su visión de una sociedad justa gobernada por filósofos reyes. Aristóteles, alumno de Platón, es conocido por su enfoque empírico. En lógica, desarrolló el silogismo. En ética, propuso la virtud como el término medio entre dos extremos. En política, defendió la importancia de la polis como comunidad perfecta. La filosofía helenística surge tras la muerte de Alejandro Magno. El estoicismo, fundado por Zenón, promueve la imperturbabilidad ante el destino. El epicureísmo, de Epicuro, busca la felicidad en el placer moderado. El escepticismo cuestiona la posibilidad de conocimiento cierto. Durante la Edad Media, la filosofía se centra en la teología. San Agustín fusiona el cristianismo con el platonismo, enfatizando la gracia divina. Santo Tomás de Aquino, influenciado por Aristóteles, argumenta que la razón y la fe son complementarias, no contradictorias. El Renacimiento marca el redescubrimiento del pensamiento clásico. Filósofos como Pico de la Mirandola y Marsilio Ficino revitalizan las ideas platónicas y aristotélicas. El humanismo pone al ser humano en el centro del universo, destacando su capacidad y dignidad intrínseca. René Descartes, considerado el padre de la filosofía moderna, introdujo el método cartesiano y el famoso pienso, luego existo. Su enfoque racionalista contrasta con el empirismo de Locke, Berkeley y Hume, quienes sostenían que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial. La Ilustración, un movimiento cultural del siglo XVIII, promovió la razón y el conocimiento. Immanuel Kant, su figura central, cuestionó los límites de la razón en su Crítica de la razón pura, proponiendo un equilibrio entre racionalismo y empirismo. El idealismo alemán surgió como respuesta a Kant. Fichte, Schelling y especialmente Hegel desarrollaron sistemas filosóficos complejos que enfatizaban la realidad como una construcción del espíritu. Hegel, con su dialéctica, influyó profundamente en la filosofía y la historia. El siglo XIX fue testigo de grandes transformaciones filosóficas. Karl Marx, con su teoría materialista de la historia, y Friedrich Nietzsche, con su crítica a la moral tradicional y su concepto del superhombre,
marcaron el pensamiento contemporáneo y el surgimiento del existencialismo. La filosofía analítica, enfocada en el lenguaje y la lógica, redefinió el pensamiento filosófico del siglo XX. Gottlob Frege, Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein cuestionaron las bases del lenguaje y la lógica, estableciendo nuevas formas de abordar problemas filosóficos tradicionales. Husserl desarrolló la fenomenología como un método para describir la experiencia consciente sin prejuicios. Buscaba entender cómo percibimos el mundo, enfocándose en la estructura de la conciencia. Su trabajo influyó en múltiples disciplinas, desde la psicología hasta la filosofía. Sartre, figura central del existencialismo, enfatizó la libertad y responsabilidad humanas. Su filosofía argumenta que estamos condenados a ser libres, obligados a tomar decisiones que definen nuestra existencia. La autenticidad y el enfrentamiento con la angustia son temas cruciales en su obra. Gadamer, en su hermenéutica, subrayó la importancia de la interpretación en la comprensión humana. Sostuvo que nuestra comprensión se forma a través del diálogo con la tradición y el contexto histórico. La verdad emerge en la interacción entre el texto y el lector. Derrida, figura clave de la filosofía posmoderna, introdujo la deconstrucción como método crítico. Cuestionó las estructuras del lenguaje y la metafísica occidental, desafiando las dicotomías tradicionales. Su trabajo abrió nuevas vías para interpretar textos y entender la complejidad del significado. La ética contemporánea se diversifica en corrientes como el utilitarismo, la deontología y la ética de la virtud. El utilitarismo se centra en maximizar el bienestar, la deontología en el cumplimiento de deberes y la ética de la virtud en el desarrollo del carácter moral. El dualismo sostiene que la mente y el cuerpo son entidades separadas, mientras que el materialismo defiende que todo fenómeno mental tiene una base física. El funcionalismo, por su parte, entiende los estados mentales en función de su papel en el sistema cognitivo. La filosofía política aborda cuestiones como la justicia, la libertad y la igualdad, explorando cómo deben estructurarse las sociedades para maximizar el bienestar colectivo. Examina también los derechos individuales y las obligaciones del Estado hacia sus ciudadanos.